Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, Constanza, por el saludo. Roberto, Gabriel, hola, hola. Gusto de saludarlos. Ya estoy grabando. En rigor, estimadas, estimados, hoy en nuestra última clase teórica, propiamente tal, ya que la semana siguiente tenemos nuestra evaluación y posteriormente vienen vuestras presentaciones. Por lo tanto, hasta la materia del día de hoy entraría en la prueba que vamos a realizar la próxima semana. La prueba la vamos a hacer a través de Google Form. Va a ser una prueba a través de esa plataforma. No tengo todavía definido si la voy a hacer con alternativas o la camarita. Con alternativa, verdadero y falso, desarrollo. Ahí la voy a estructurar en estos días, pero lo claro, lo importante, lo que ustedes tienen que tener certeza, es que lo vamos a hacer a través de la plataforma de Google Form. ¿Ya? Eso. No sé, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algún requerimiento que quisieran hacerme? A vuestra disposición, como siempre. ¿Han podido avanzar con vuestros proyectos de investigación o tienen alguna consulta en particular? Si no hay consulta, si no hay duda, significa, y me alegro mucho, que todo va caminando de la mejor forma posible. Ahora, independiente de aquello, ustedes saben que se pueden contactar conmigo para irme consultando. Ya, ahora acabo de responder, ¿cierto?, un correo que me envió el grupo les digo el tiro, de Yumaira. ¿Ya? Ahí lo revisé, así que impecable. Lo otro que les quiero comentar es que, si bien es cierto, nosotros propusimos una plantilla, una guía para que ustedes hicieran, ¿cierto?, vuestro proyecto, eh, no es menos cierto que, dependiendo del tipo de estudio que ustedes vayan a realizar, quizá esa estructura, ese planteamiento de proyecto, hay algunas partes que ustedes sienten, ¿cierto?, que no debieran incluirla. Por lo tanto, tengan esa libertad y yo voy a tener el suficiente criterio, ¿cierto?, para poder entender que, dada la temática que ustedes eligieron, hay algunos aspectos de estos propuestos por mí que no era necesario incorporar. Ya, eso también se lo digo con mucha transparencia para que estén tranquilas, estén tranquilos. Lo que estamos haciendo en este semestre, como siempre, es un ensayo, ¿cierto? Es una propuesta de investigación que tiene que ver con cómo ustedes van adquiriendo estas habilidades, estos conocimientos para levantar una investigación y poderla ejecutar el día de mañana. También indicarles que se entiende el contexto en el cual estamos, por lo tanto, proyectar un trabajo de campo propiamente tal para el segundo semestre quizá pueda ser ilusorio. Sin embargo, también les expliqué que había que hacer la diferencia en cumplir con esta asignatura, y el cumplir con esta asignatura significa terminar con una propuesta de investigación, ¿cierto? Un proyecto de investigación, el cual no necesariamente ustedes van a tener que ejecutar, desarrollar ese mismo proyecto durante el segundo semestre. Y ahí hay algunos requerimientos bien interesantes, porque ustedes saben que la asignatura del segundo semestre, que se llama Seminario de Investigación, ese es un curso más. Y nosotros, como académicos, ese curso lo vamos a tomar, está dentro de nuestra carga académica. Sin embargo, para que sea contabilizado como carga académica, es decir, que a mí me valga como trabajo en la universidad, el grupo de estudiantes tiene que tener un mínimo, que me parece que son 5 estudiantes. Por lo tanto, aquellos grupos que tienen menos de 5 estudiantes, lo más probable es que se van a tener que fusionar con otro grupo para desarrollar la investigación. Pero ya nos preocuparemos de eso en el segundo semestre. También ahí tiene que jugar un rol absolutamente central la jefatura de carrera, pero es importante también considerar todos estos antecedentes. ¿Ok? Perfecto. Vamos
iniciar la clase de hoy día. Antes de mostrarles esto, vamos a compartir. Como yo le he ido contando, ¿cierto? A lo largo del semestre, hay diferentes formas, ¿cierto?, de enfocar la investigación. Lo que se dice en jerga popular, hay diferentes caminos para llegar a Roma. Y en ese contexto hay una suerte de, diría yo, de, no es dicotomía, pluricotomía será, es decir, muchas opciones, no sé. Pero bueno, la idea es que hay muchas formas de poder enfrentar el desarrollo de la investigación. En lo concreto, el método científico, como nosotros lo conversamos, tiene cierta etapa. Y una de las etapas esenciales, ¿cierto?, que son absolutamente trascendentales para el éxito en la resolución de la problemática que yo quiero resolver, tiene que ver con la elección del diseño de estudio, el diseño de investigación. Y conceptualmente, ustedes se van a encontrar con conceptos como diseño de investigación, o diseños de estudio, o tipos de estudio, o tipos de investigación. Entonces, es importante que independiente el concepto que ustedes vayan a leer, a estudiar, se refiere justamente a la estrategia, a la planificación, a la forma con la cual yo voy a enfrentar mi investigación. Entonces, en ese sentido, hay una clasificación que es bien interesante y es la diferenciación tradicional que uno hace en cuanto a los diseños de investigación, y es poder hablar de dos mundos, de dos grandes áreas. Así como cuando nosotros hablábamos, ¿cierto?, de los tipos de enfoque, ¿cierto?, de los enfoques, que había un enfoque que era cuantitativo, cualitativo, mixto. Cuando hablamos de diseños de investigación, hay dos grandes grupos de diseños de investigación. Por una parte vamos a tener los diseños que son observacionales, y vamos a tener un grupo que son los experimentales. Esa es la gran diferenciación que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Por lo tanto, pueden haber estudios cuantitativos observacionales, pueden haber estudios cuantitativos experimentales, pueden haber estudios cualitativos observacionales, pueden haber estudios cualitativos experimentales, pueden haber estudios mixtos observacionales y pueden haber estudios mixtos experimentales. Eso es importante, esa diferenciación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? La diferencia va a estar en cuál es la posición que ustedes tengan como investigador, como investigadoras. Eso es, diría yo, la mayor diferencia. Lo vamos a ver a través de la presentación. Entonces, dicho lo anterior, lo que a mí me interesa fundamentalmente que ustedes conozcan, porque recuerden ustedes que, sobre todo en este semestre, diría en este año y medio que ya llevamos de educación a distancia, se nos ha pedido a nosotros justamente no bombardearlos, no atiborrarlos con información, con conocimiento, como si estuviéramos en clases presenciales. Y en ese contexto, nosotros, como grupo de académicos de tecnología médica, hemos hecho una reflexión profunda de poder relevar aquellos contenidos que son absolutamente esenciales, fundamentales, para que ustedes puedan salir al mundo laboral con las competencias mínimas de egreso que lo hemos venido conversando, lo hemos venido discutiendo.
Por lo tanto, desde esa premisa, lo que vamos a conocer en este curso es una descripción bastante somera de los estudios observacionales. Ya los experimentales lo podrán abordar ustedes el día de mañana en algún posgrado, o si alguien quiere saber más, me pide información y yo comparto con todo cariño algunos papers, materiales para que ustedes puedan tener esa opción. Bueno, acá está este monito, este esquema que es muy decidor, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los estudios observacionales y experimentales? El punto es que cuando yo decido desarrollar un diseño de tipo observacional, la función del investigador, de la investigadora, es mantenerse absolutamente al margen de la situación que está evaluando, y solamente uno se dedica a poder, como su nombre lo dice, a poder observar, a poder cuantificar, a poder analizar, pero desde una posición del observador sin influir de ninguna manera para que los hechos, las situaciones, los procesos se ejecuten como si yo no estuviera. Y cuando yo definitivamente digo, ¿sabes qué? No, yo quiero evaluar una condición, quiero poder comparar qué pasa con un tipo de tratamiento y otro tipo de tratamiento. Cuando yo decido alterar la situación que se está generando, ahí yo aplico un diseño experimental, ¿ya? Y desde el punto de vista de la evidencia científica, desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, que si ustedes se recuerdan, nosotros lo conversamos al inicio de este semestre, la mayor valoración en la toma de decisiones médicas en ciencia de la salud, ya sea decisiones terapéuticas, pronósticas, diagnósticas, el mayor peso para tomar estas decisiones son aquellas investigaciones que vienen de la estructura de los diseños experimentales. ¿Y por qué? Porque tienen algo que altera lo que nosotros podamos concluir con un diseño observacional, que tiene que ver con los sesgos, ¿ya? El concepto de sesgo. Y el concepto de sesgo, para que ustedes lo tengan claro, es una suerte así como de radiación dispersa en la generación de la imagen. La radiación dispersa en radiología está presente, ¿cierto? Está presente. No aporta nada a la generación de la imagen en una radiografía, en una mamografía. Por lo tanto, yo tengo que evitarla. Y acá el sesgo, el concepto sesgo, es decir, esta subjetividad que puede surgir de un observador, esta subjetividad que puede existir en términos de la asignación de personas, esto yo lo elimino, o no elimino, por lo menos lo disminuyo, cuando mi arreglo experimental es absolutamente planificado y en el fondo está estructurado para que sea de tal manera. Es decir, yo no dejo nada al azar. Todo lo que vaya a pasar en esta situación experimental que yo estoy armando tiene que ver con eh, la intencionalidad que tengo yo de evaluar ciertas variables. Entonces, eso es súper importante, los diseños observacionales y los experimentales. Acá hay un par de cuestiones que quiero comentar con ustedes para que no tengan confusión. No sé si ya han leído, o les va a tocar leer, que hablan de estudios de tipo transversal, estudios longitudinales, estudios retrospectivos, estudios prospectivos, y en general, como diseño de investigación, como tipos de estudio propiamente tal, no se clasifican de esta manera. A ver, no hay estudios transversales, no hay estudios longitudinales, no hay estudios retrospectivos, no hay estudios prospectivos.
no tienen ese nombre el diseño, sino que son características que van a tener los diseños. Me explico. Un diseño observacional puede ser de carácter transversal, ¿vale? De carácter transversal, cuando yo lo que hago es una medición única en el tiempo, una evaluación única en el tiempo. Es un estudio transversal. Ahí. Supongamos que yo quiero poder determinar los niveles de radiación en un servicio. Quiero medir los niveles de radiación en un servicio. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a medir hoy día en este servicio. Y es lo único que yo estimé. Ese es un estudio transversal. Pero también yo puedo hacer una estimación a lo largo del tiempo y puedo tomar en el fondo varias mediciones durante largo tiempo. Si ese estudio quiere una fotografía de 1 minuto, que es un estudio transversal, se corresponde con un estudio longitudinal. Es decir, se hace a lo largo del tiempo, no en una sola fotografía. También hay una diferencia cuando lo que yo quiero hacer en mi estudio tiene que ver con poder recopilar hechos, variables anteriores, y es lo que se conoce como estudios de tipo retrospectivo. Ahora, una situación distinta, una característica diferente, tiene que ver cuando yo voy a seguir a los individuos en el tiempo, y digo, no, yo voy a estudiar lo que sucede de ahora en adelante. Eso se llama estudio prospectivo. Pero insisto, el concepto de estudio transversal, estudio longitudinal, estudio retrospectivo, estudio prospectivo, en sí no son diseños de investigación. En sí no son tipos de estudio, ¿ya? Porque tipos de diseño, tipos de estudio son sinónimos. Y esto lo recalco harto porque se van a encontrar con bibliografía cruzada, ¿ya? Y al final del día lo que uno tiene que hacer en la vida es, diríamos nosotros, adoptar, ¿cierto? Casarse por una línea de desarrollo metodológico. Y en ese sentido, lo que hemos hecho nosotros, cuando digo nosotros, el profesor, por ejemplo, Nocetti y yo, es adscribirnos a la metodología de investigación propuesta por la Universidad de la Frontera, específicamente, ¿cierto?, por todo lo que ha hecho el grupo de estudio del doctor Carlos Manterola, donde, por ejemplo, el profesor Diego Nocetti, él hizo su doctorado con el profesor Manterola. Yo ahí tuve la fortuna de hacer un postdoctorado con el profesor Manterola, y finalmente nos hemos adscrito a una opción de desarrollar la metodología. Y esa opción de desarrollar la metodología también tiene que ver con el concepto de epidemiología, que es el estudio de las enfermedades. Entonces, todo lo que estamos hablando nosotros tiene el paraguas de ser definiciones de diseños de investigación epidemiológicos, de estudio de enfermedades. Eso es lo que nosotros hemos estado desarrollando. Y alguien puede decir, pero profe, nosotros no solamente estudiamos enfermedades, estudiamos otras cosas. No hay problema alguno. La epidemiología es un paraguas que sirve para desarrollar investigación en todo el amplio espectro de investigaciones relacionadas con las ciencias de la salud. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por favor. Por el momento no, profesor. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿se recuerdan yo el paper que le había mostrado donde hablábamos de los diseños observacionales y acá abajo estaban los experimentales? Pues bien, dejamos fuera los experimentales y nos vamos a centrar en poder conversar sobre los principales diseños observacionales. En este contexto, este tipo de diseños, a su vez, se divide en dos grandes grupos. Los diseños que se llaman descriptivos y los diseños que se llaman analíticos. A esta altura de vuestra formación, sin duda alguna, ya ustedes pudieran explicarme
¿qué es para ustedes un diseño descriptivo? ¿Quién me lo comenta? ¿Qué se le ocurre con la palabra? Es como describir un fenómeno que está ocurriendo. Solo eso. Solo eso. Si se recuerdan ustedes, hagan ustedes memoria, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de los enfoques de la investigación, hablamos de estos 3 enfoques. Pero también hablábamos de los alcances, es decir, hasta dónde nosotros queríamos llegar con esas investigaciones, que eran cuantitativas, cualitativas o mixtas. ¿Y se acuerdan cuáles eran los alcances? Eso es pregunta de prueba. ¿El primer alcance cuál era? El más básico. Cuando no se sabe nada de nada. Yo recién estoy comenzando con ese estudio. Exploratorio. Muy bien, excelente. Exploratorio. Ese es diríamos nosotros, el primer eslabón en el desarrollo investigativo de una materia. Ese es el primero. ¿El segundo eslabón cuál era? Camilo, si no puede hablar, me lo escribe. Geraldine, ¿está por ahí? Sebastián Mesina. Don Ignacio Santander. Chiquillos, se me cayó el internet, que nadie responde. Acá hay un chat, a ver. No sé, profe, me fue mal el lenguaje. ¿Cómo que me fue mal el lenguaje? ¿Qué tiene que ver el lenguaje con metodología, Ignacio? Ya, teníamos el exploratorio y después venía el descriptivo. Ese era el alcance. El descriptivo es que yo quiero solamente indicar, clasificar, caracterizar, como su nombre lo dice, describir una muestra. ¿Cuál era el tercer alcance en términos de profundidad, cierto, del desarrollo de la investigación, después del descriptivo? Ya. La Caterina Segovia no me falla. Ya, Caterina, ¿cuál era el tercero? La Cami Gutiérrez. Cami, usted es mi carta. Vamos, Cami. ¿Cuál es el tercer alcance, chiquillo? Ay, ay, ay. ¡No! Ese es el último. Ese es el mayor nivel de explicación, ¿cierto? El mayor nivel de profundidad del desarrollo de ese diseño de investigación. ¿Cuál era el tercero antes del explicativo? Experimental. No, Correlativo. no es correlativo, es correlacional. ¿Ya? Correlacional. Pero bueno, muy bien. Entonces, estudien, ¿ah? Estudien. Si esas cosas les voy a preguntar. Por lo tanto, quiero que ustedes vean la concadenación de materia que hay a lo largo de la asignatura. No es que sean islas,
en esta etapa del desarrollo de la asignatura, ustedes tienen que ir integrando los contenidos programáticos que hemos ido viendo. Por lo tanto, ahora estamos nosotros en los diseños de investigación, y esos diseños de investigación, de una u otra manera, tienen que estar reflejados en los alcances de la investigación que yo quiero hacer. Y por lo tanto, también tienen que estar reflejados en los enfoques de la investigación. Entonces, yo podría a ustedes colocarle en la prueba un enunciado de una investigación y decirle, a ver, ¿qué enfoque tiene esta investigación? ¿Qué tipo de alcance? ¿Qué diseño de investigación observacional creen ustedes que es? ¿O será un diseño observacional o experimental? Si se dan cuenta, está todo entrelazado. Nada son cosas que se expliquen por sí solas, sino que hay un correlato, Así que, obviamente están a tiempo de poder preparar de buena manera la evaluación. Y acuérdense, lo que yo les he dicho también, ustedes están acá en la universidad no solo para aprobar una asignatura, por aprobarla, que después ese aprendizaje se vaya a una parte de su cerebro donde rápidamente se recicle y se olvide. Acá ustedes se están formando para tratar a personas. Acá ustedes se están formando para aplicar radiaciones ionizantes. Entonces, ojo, pestaña y ceja con la responsabilidad ética, moral que tienen ustedes para con sus semejantes y con ustedes mismos. Entonces, hay que estudiar, chicos. Bueno, entonces tenemos nosotros dentro de los estudios observacionales una gran subclasificación donde vamos a tener los estudios descriptivos y vamos a tener los estudios analíticos. Los analíticos, Tamarita, ¿qué harán? ¿Cómo su nombre lo dice? Van a... ¿Qué significa la palabra analítico? Vaya a la raíz de la palabra. Siempre vayan a la raíz de la palabra. hacer como la explicación de un trabajo, de un estudio. No, están explicando cuando uno analiza algo, lo quiere en el fondo poder descomponer y entender de qué se forma, pero explicarlo es algo mucho más profundo, ¿ok? Analizar es simplemente comparar, ¿ok? Quédense con eso, hay una comparación. Pero bien, Tamara, bien. Entonces veamos qué tipo de diseños están considerados en cada uno de estos subtipos. En los descriptivos tenemos los reportes de casos, las series de casos, los estudios de corte transversal, no son estudios transversales, porque esa era una característica, sino que son estudios de corte transversal, y vamos a tener los estudios poblacionales. Dentro de los analíticos van a estar los estudios de caso y control, los estudios de cohortes y los estudios de pruebas diagnósticas. Y además, las revisiones sistemáticas, que dos de los grupos, ¿cierto?, de este año han optado por desarrollar una revisión sistemática. Entonces, cuando tengan que ustedes en su propuesta de investigación indicar cuál es el diseño de investigación, el diseño de investigación es una revisión sistemática porque es un diseño observacional, mejor dicho, cuantitativo, observacional de tipo analítico. ¿Y ustedes qué van a hacer en la revisión sistemática? Ah, no, nosotros vamos a estudiar hace 10 años para atrás, por lo tanto el estudio de ustedes es de tipo retrospectivo, tiene esa característica. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se va interpretando lo que ustedes van a querer desarrollar?
Bueno, veamos, chiquillos, lo primero. Descripción de los reportes de casos y serie de casos. Es una cuestión bien interesante que también esto se relaciona, se vincula con los tipos de artículos científicos que existen. En nuestra área, en la área de la medicina, de la ciencia de la salud, diríamos nosotros que la escritura científica más básica es el poder describir un caso, el reporte de un caso. ¿Y qué es un caso? Es una patología, una imagen, un diagnóstico, lo que sea, pero que sea algo poco común, que sea escaso, de no frecuente encuentro, y eso yo puedo estudiarlo. Yo puedo estudiarlo. Por lo tanto, entre un reporte de casos y una serie de casos, hay una diferencia sutil, que es el número del N, ¿cierto? Que ustedes van a poder seleccionar. Por lo tanto, dice, de tal forma que cuando el número de casos en estudio es igual o inferior a 10, se habla de reporte de casos. Y cuando el número de casos del estudio es superior a 10, se considera una serie de casos. ¿Y qué significa esto? Recopilar información en torno a una situación en particular. Esto es un reporte de casos, una serie de casos. Cuando nosotros hacemos el establecimiento de niveles de referencia para diagnóstico, lo que hacemos es una serie de casos. ¿Y qué hacemos? Simplemente anotamos los valores de exposición, el producto Kermaria o el Kermaria en superficie de entrada, el peso, la talla, la edad, el sexo del paciente. Eso es una serie de casos. Desde el punto de vista de la evidencia científica, lo hemos visto, los casos y la serie de casos, como su N es bajo, no tienen un nivel de evidencia muy alto. Sin perjuicio de aquello, alguien puede decir, pero es que esos son estudios básicos, profe. No, yo me voy a dedicar a otras cosas. Perdón. Pero la investigación se sustenta en un trabajo colaborativo, y este tipo de estudios son absolutamente fundamentales para que a partir de eso se puedan estructurar diseños de investigación, investigaciones más complejas, y podamos incluso pasar a algún tipo de diseño experimental. Yo en mi caso me he movido fundamentalmente en estos años de investigación en hacer series de casos y también algunos tipos de estudios correlacionales, etc. Yo nunca he hecho, por ejemplo, un ensayo clínico, porque también tiene que ver con en cuál área, ¿cierto?, del conocimiento tú te mueves. Y para hacer un ensayo clínico hay que tener muchos recursos, son estudios largos, y en ese contexto lo que yo he hecho fundamentalmente en el estudio de la protección radiológica, me he dedicado a saber cuáles son los niveles de radiación de los pacientes, de los operadores, cuál es la calidad de imagen, cómo podemos optimizar. A eso me he dedicado yo. Por lo tanto, este tipo de diseños se ajusta perfectamente a lo que uno quisiera hacer. Hablemos del otro tipo de diseño, que son los estudios de corte transversal. Entonces acá dice que su característica fundamental es que todas las mediciones se hacen en una sola ocasión, por lo cual no existen periodos de seguimientos. Entonces, si ustedes se fijan acá, este estudio de corte transversal, a su vez, es un estudio observacional que yo hago una medida, cuantifico una medida, mido una variable en un tiempo determinado. ¿Ok? Este estudio de corte transversal, a su vez, tiene la característica que es un estudio transversal, como lo veíamos en el inicio, el estudio transversal, longitudinal, prospectivo, retrospectivo. Pero acá, este es el nombre del diseño de investigación. Ahora, como bien lo dicen acá, los estudios de prevalencia son un tipo de este diseño. Ahora, los estudios de prevalencia, chiquillos,
es saber cuánto es la proporción, el porcentaje de personas, de sujetos en una determinada población que tienen una enfermedad o una característica, o como bien lo dice acá, un evento de interés. ¿Ya? Un evento de interés. En el caso de nosotros, podríamos nosotros hacer un estudio de prevalencia de aquellos pacientes que se someten a radiografía de tórax y la dosis supera los 0,3 milisievert. ¿Cuál es la prevalencia de pacientes sometidos a procedimientos de radiografía de tórax que superan los 0,3 milisievert? Ese es un estudio de prevalencia. Y eso yo lo hago en un tiempo determinado. Tomo una fotografía y eso es lo que yo voy a indicar. Hablar del concepto de prevalencia. También es un diseño observacional. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de la estructura de un estudio de corte, donde se estudia la prevalencia fundamentalmente de enfermedades en la población. Por lo tanto, se hace una estimación de cuál es el porcentaje, cuál es la proporción. Estos son típicos, chiquillos, ¿saben qué? De la encuesta de salud que hace el ministerio para calcular la prevalencia de la enfermedad en la población. El porcentaje de paciente obeso, de paciente hipertenso, de paciente, lo que ustedes quieran. Esos son estudios de prevalencia. También ustedes el día de mañana se pueden dedicar a hacer este tipo de estudios. Porque, ojo, si bien es cierto, nosotros nos movemos, ¿cierto? Nuestro ámbito de acción son las radiaciones ionizantes. Como integrantes del equipo de salud podemos convertirnos en lo que llaman algunos salubristas, ¿ya? Y los salubristas son aquellos profesionales que se preocupan por estudios de la salud, como su nombre también lo dice. Y en ese sentido no hay ninguna prohibición que ustedes puedan abarcar otras áreas, otras enfermedades que no tengan mucho que ver o no tengan derechamente que ver con la imagenología. En ese sentido se pueden transformar en epidemiólogos, que ahora está tan de moda, ¿cierto? Con esto de la pandemia, ¿acaso los epidemiólogos o epidemiólogas solo tienen que ser médicos? Para nada. Pueden ser tecnólogas, tecnólogos de rayo, de laboratorio, de oftalmo, enfermeras, kinesiólogos. Si lo importante, lo fundamental, es tener clara la metodología de investigación, de cómo abordar estos, en este caso, estas enfermedades. Entonces, estudios de prevalencia. Hablemos un poquito sobre los estudios poblacionales y correlacionales. Acá dice, en estos tipos de estudios se miden dos o más variables y se pretende establecer si están o no relacionadas, además de medir el grado de relación que existen entre ellos. Es decir, los estudios poblacionales es ver si se relacionan, se explican, se determinan variables, y a su vez en los estudios correlacionales uno tiene que establecer el valor de esa relación, los famosos factores de correlación, factor de correlación de Pearson, y hay una serie de otros factores de estadígrafos que te miden la fuerza de la correlación. Correlacionar significa cuán vinculados están dos o más variables, donde en la medida que una variable aumenta, ¿qué pasa con la otra variable? Disminuye o aumenta, y uno puede hacer un cálculo y te da un número, ¿ya? Y te da un número. Puede haber una correlación que sea positiva, puede haber una correlación que sea negativa, y esto se mueve entre el -1 y el 1. Por lo tanto, cuando usted hace el cálculo de correlación y le da un factor de 0, significa que no hay correlación. Cuando usted le da un factor que es sobre 0, significa que hay una correlación positiva. ¿Ok? En la medida que aumenta una variable, también la otra va a ir incrementándose, y una correlación negativa, en la medida que aumenta una, disminuye la otra.
Por lo tanto, esto también son opciones de estudios observacionales. Bueno, acá hay unos ejemplos, se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Y entramos a los estudios observacionales de tipo descriptivos, y lo otro eran los estudios de tipo, háganme recuerdo, el otro eran los observacionales descriptivos y analíticos. Los estudios de caso y control es el primer ejemplo de estudios observacionales de tipo analítico, donde lo que yo quiero es poder establecer, ¿cierto?, algún tipo de análisis, ¿cierto?, de explicación, como decía su compañera, de explicación de cómo se comportan ciertas variables, de poder entender cómo se comportan, cómo se mueven, y en ese contexto, acá lo que vamos a tener es un grupo, ¿cierto?, de sujetos, de personas, de muestras, que tienen ciertas características, ¿ok? Ciertas características. Y vamos a tener un grupo de personas, de muestras, que van a tener las mismas características. La única diferencia entre ambos, va a ser que en los casos va a haber un factor, y en los controles no va a haber ese factor, esa variable que puede influir. Me explico. Estudios de caso y control que yo pueda querer determinar el impacto de la radiación ionizante en la modificación de los leucocitos. ¿Ok? Entonces yo voy a tener un grupo de casos donde la persona va a ser expuesta, ¿cierto?, a las radiaciones. Esos son los casos. Y los controles va a ser un grupo de personas de las mismas características, sexo, peso, talla, edad, todo, que no van a ser expuestos. Y después yo voy a evaluar si realmente hay una variación en los leucocitos entre el grupo de caso y control, y si hay una variación, esta se va a poder determinar en base a que el grupo de casos fue expuesto a un agente, a una variable, y ese sería en este caso, entre comillas, la respuesta de por qué hay esta variación. Ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Estudiemos los diseños de cohorte. Miren, acá en los diseños de cohorte, lo que uno hace es tener un grupo de personas, de muestras, y lo que va haciendo es evaluando qué va pasando cuando esta cohorte, este grupo de personas, se va moviendo en el tiempo. Estos son los famosos estudios antes-después. Ejemplo, cuando yo quiero estudiar el efecto de una dieta, cómo va influyendo esa dieta en las características, ¿cierto?, del paciente, colesterol, presión, peso, etcétera, y yo voy haciendo el estudio de esta cohorte. Estos estudios son bastante complejos, porque para que tengan validez, tú tienes que asegurar que esa cohorte, ese grupo de personas, pueda mantenerse en el tiempo. Y eso es complejo, muy complejo. Entonces, desde el punto de vista de la organización de este tipo de proyectos de investigación, hay que tener toda una logística asociada, lo cual no es fácil, no es fácil de poder llevar adelante. Eso es lo que yo les quería comentar fundamentalmente hoy día. Insisto, no vamos a ver los estudios experimentales, por lo mismo que les explicaba en un inicio, donde la idea justamente es poder extraer lo más importante, lo que es fundamental para que ustedes desarrollen su propuesta de investigación
donde a lo largo, ¿cierto?, de este semestre, las propuestas que ustedes han ido entregando son fundamentalmente estudios de tipo observacional, así que se ajusta con lo que ustedes han ido viendo, han ido construyendo en sus propuestas. Ofrezco la palabra y alguna consulta, alguna duda, algo que no quede claro. Entonces, la próxima semana, en este horario, vamos a tener la prueba. Lo más probable es que la prueba yo la deje activa desde las 9 de la mañana, ¿ya? De 9 a 9:40, 9:30, y voy a ver la extensión, ¿cierto?, el grado de dificultad de la prueba, y en función de eso yo se los informo. La semana siguiente me parece que ustedes estarían, ¿cierto?, con la pausa docente, por lo tanto, la planificación que tenemos en cuanto a nuestras presentaciones se pospone todo una semana, tal cual lo hemos conversado, ¿cierto?, en protección. Sí, como no, la prueba de Ignacio está planificada desde el inicio del semestre para el próximo jueves. ¿Ya? El próximo jueves. ¿Qué materia entra en la prueba? Toda la materia que hemos visto hasta el momento, que es la materia, ¿cierto?, de la asignatura. Obviamente me pueden hacer las consultas que estimen conveniente y voy a responder consultas solo hasta el día martes de la próxima semana. Martes, 18 horas, último horario y día para responder consultas en relación a la prueba. Para los grupos de investigación, si necesitan que yo me reúna con ustedes, más los colegas que los están ayudando, ningún inconveniente, yo feliz de la vida. Así que en ese sentido, como siempre, a vuestra completa disposición. ¿Algo más que quisieran agregar? Bueno, no teniendo más intervenciones, me despido. Abrazo grande, cuídense mucho y recuerden que yo estoy subiendo las clases, ya no les copio directamente el link, porque ustedes ya están adscritos al canal mío y saben de dónde bajar las clases. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, gracias.